Bien, entonces el día de hoy vamos a ver un subtema particular del 1.3, que es medición de la satisfacción de los clientes. Bien, como veíamos la clase pasada, este tema pide que veamos 5 tipos de técnicas. Hay varias. Nos pide que veamos 2 cuantitativas y 3 cualitativas. Bien, recordando que se complementan unas con otras. Las cuantitativas se complementan con las cualitativas. Por eso siempre se recomienda que en una investigación completa se utilicen una herramienta de cada una de estos enfoques de investigación. Bien, entonces, el tema que vamos a ver es la tercera técnica, que es sesión de grupo. Bien, el saber particularmente de este subtema es que el alumno pueda ejecutar alguno de estos tipos de sesión de grupo. El primero es grupo focal, grupo de discusión, lluvia de ideas o brainstorming, sesiones proyectivas y psicodramas. Bien, vamos a explicar un poco y vamos a empezar con el concepto de sesiones de grupo. Bueno, estas sesiones de grupo consisten en... Ups, se me fue el... También se conocen como focus group, es una técnica cualitativa, es la más usada o es muy usada en investigaciones de mercado. De hecho, debo comentarte que en Puebla hay una agencia reconocida que ejecuta este tipo de sesiones de grupo. Espero tú la recuerdas, que es de Martín 10, que es Merca 10. Se encuentra en la Colonia La Paz y bueno, tenemos contacto con los dueños de esta organización. Ellos tienen mucho contacto con las instituciones de educación superior. Y si a alguien le gusta mucho este tema de las sesiones de grupo, debo comentarte que ellos aceptan alumnos de estadía, si es que te llegase a interesar. Bueno, las sesiones de grupo consisten en reunir un grupo de personas. Algunos autores dicen que son de 6 a 12, más o menos es esta cantidad. Ningún autor me he encontrado que diga más de 12 personas. Y estas personas deberán de pertenecer a un segmento o grupo objetivo de mercado para generar discusiones acerca de un problema o tópico de marketing previamente establecido, ¿no? Con una previa organización. Y estas reuniones o sesiones de grupo regularmente son lideradas por un moderador experto. Bueno, entonces aquella persona que tenga conocimientos de psicología y también de comunicación, que tenga facilidad para expresar concretamente las ideas, que pueda moderar al grupo, es decir, que todos los participantes tengan la oportunidad de expresar lo que están sintiendo o pensando, sin que otro integrante del grupo pues les diga, ¿sabes qué? Yo opino contrario a ti, y en otras palabras, con acciones, expresiones, tu opinión no importa. Entonces, el moderador deberá de, pues, limitar o motivar la participación de todos los miembros de estas sesiones de grupo. Estos grupos, bueno, este autor, como te decía, los autores dicen que vaya de 6 a 12, algunos de 7 a 10 personas, pero ese es el rango, ¿no? Menor a 6 no sería muy conveniente. También mayor a 12 tampoco sería muy conveniente. Entonces, estas personas reunidas en un lugar con condiciones especiales. Estas condiciones especiales eh, estas condiciones especiales, pues están relacionadas con evitar cualquier distractor, aromas, ¿no? Que huela feo, que huela a comida, que huela a camión, que huela a humo, en fin, ruido, ¿no? Cualquier distractor que puedan percibir estas personas a través de los sentidos, que haga demasiado calor, que haya demasiado ruido, que la mesa visual, que la mesa está llena de cosas, o que la habitación está de cosas distractoras, fotografías, ventanas, en fin.
Entonces, debe de ser un lugar que esté adaptado a estas características. A eso se le llama pues, las condiciones adecuadas. El objetivo del moderador es mantener a los miembros del grupo centrados, enfocados, sin perder el objetivo de la investigación, con el fin de generar un flujo de información sin presionar a los entrevistados para responder en un determinado sentido y alcanzar, importante, alcanzar un consenso grupal. Es decir, que tú puedas concluir después de la sesión de grupo, no, pues los consumidores, y estás generalizando, ¿no? Los consumidores opinan que el producto debería de ser rojo, ¿no? Entonces, se debe de llegar a un consenso grupal. Existe una técnica que ayuda a conseguir los resultados y la mejor interacción de grupo, tales como jugar roles, es decir, decirle al participante, si tú fueses el ama de casa, ¿qué harías en tal situación? ¿No? Es jugar roles. Tal vez también una lluvia de ideas o el uso de algunos juegos. Este tipo de técnicas y también las que veíamos, los tipos de sesión de grupo, tienen mucho que ver con técnicas proyectivas. Entonces, decirle al integrante, si tú fueras, al participante de la sesión de grupo, si tú fueras una ama de casa, proyéctate, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué harías de comer? ¿No? Por ejemplo. Entonces, realmente, la pregunta, lo que estás preguntando es, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te gusta que te cocinaran? ¿Sí me explico? Pero no se hacen las preguntas de manera directa, incisiva. A ti, tú, eso es equivocado. Eso es un error. Hacer las preguntas directas. ¿A ti qué te gustaría? Eso no se hace. Más bien, preguntas secundarias, indirectas, como si tú fueses conductor de un automóvil del año, en fin, y ya ¿qué te gustaría, bla, 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 escuchar? ¿Qué música te gustaría escuchar? En fin. A pesar de la tecnología, el Google Form, todas estas plataformas para hacer cuestionarios, para hacer encuestas, el focus group sigue siendo una técnica de investigación vigente por el contacto, ¿no? De cara a cara de las personas reales y la profundidad que se logra de los temas. Sin embargo, pues debo decirlo que cada día se vuelven más normales, más frecuentes los focus group virtuales, aun cuando se pierde esta característica primordial. Hay moderadores a distancia en estos tipos de sesiones virtuales que facilitan la logística, por supuesto, se reducen los costos y evitan los desplazamientos de las personas que estás citando, ¿no? También hay... Profesora, Dime, te escucho. tengo una pregunta. Adelante. Cuando se hace este tipo de sesiones ¿Sí? o de grupos, se supone que tienes que llevar a personas que sean especialistas en el tema o que sepan de. Sí. Ah, ¿se les tiene que pagar? Eh, no, oficialmente ¿No? no debes, oficialmente no debes pagarle. Sí debes de retribuirle al final, pero la promesa, cuando tú estás haciendo el contacto con estas personas, la promesa nunca debe decir, nunca debe de ser, te voy a pagar tanta cantidad de dinero o te voy a dar tal cosa. La promesa nunca debe de ser. Sin embargo, se acostumbra que al final de la sesión de grupo se retroalimente de alguna manera, ya sea con un regalo, ¿no? Ya sea diciéndole, oye, gracias por participar y debido a tu participación te voy a hacer partícipe de los resultados, ¿no? Te voy a compartir los resultados de esta investigación. Es decir, que obtenga, el participante que obtenga un beneficio, pero nunca este beneficio debe de ser una promesa para que estas personas asistan. Si bien a lo mejor le puedes pagar, pero al final le puedes dar una remuneración económica al final, pero que no sea ese motivo, el motivo de su asistencia. Ok. ¿No? Ok, Profa, dime. Adelante. porque fuimos a que usted mencionó, que es Merca 10, y Claro. nos comentaban que, por ejemplo, si reunían a una cierta
a ciertas personas al terminar. Por ejemplo, si el tema es de, no sé, un nuevo Nescafé, ya sea que se les podría proporcionar lo del producto, o sea, una bolsa de Nescafé o algo así. Sí, 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 sí. A eso me refiero con un obsequio, un beneficio, pero al final, ¿no? Al final le das, sí, Merca 10, eso es lo que hace. Al final le da un kit o algún obsequio, ¿no? Sí, es correcto. Pero lo que quiero que se entienda, que nunca debes de prometer que les vas a dar dinero. Oye, ven a mi sesión y te doy tanto de dinero. Eso es una acción equivocada porque entonces las personas van a ir solamente porque les pagan. Y la veracidad de la información es influenciada, ¿no? Sí me explicó, hay un sesgo en la información, en la recolección de información. Entonces, Emilio, lo que tú estás diciendo es correcto. Al final ya les dan un kit de Nescafé en caso de que fuese patrocinada esta sesión o solicitada esta sesión por Nestlé. Bien, entonces de eso se tratan las sesiones de grupo. También, bueno, les decía que hay grupos de discusión. Hay una diferencia ahí del grupo focal, porque cuyo objetivo es evaluar productos de mercado o elementos de publicitarios o de promoción. El grupo de discusión, en el grupo de discusión se propone la comprensión de asuntos sociales, por ejemplo. Asuntos sociales como la contaminación, el reciclaje, el cuidado del agua, ¿no? Y los objetivos de los estudios con grupos de discusión están, por ejemplo, identificar las necesidades de un grupo social. ¿Qué los motivaría a entrar a una campaña ecológica, por ejemplo, ¿no? Definir dentro de los participantes alguna posición por un lado, ante alguna postura, ¿no? Y por supuesto, oportunidades estratégicas para elaborar planes sociales. Se trata de sesiones donde los participantes expresan sus opiniones durante toda una conversación abierta, una conversación de sala, ¿no? Que son espontáneas, pero bajo una moderación, ¿no? Para que no se oriente hacia una sola idea de una sola persona. Las verbalizaciones que se producen favorecen un nivel superior de análisis porque permiten la comprensión del contexto en el que estas sesiones están llevándose a cabo, ¿no? También existen las lluvias de ideas, estas lluvias de ideas o brainstorming. Estas lluvias de ideas lo que tienen como objetivo general es generar nuevas ideas sobre un tema, ¿no? Regularmente las lluvias de ideas se obtienen demasiadas ideas, pero ese es el objetivo, ¿no? El entrevistador simplemente propone un tema o un problema a solucionar y los participantes discuten sobre posibles soluciones de manera colectiva. Y en ese momento también es posible evaluar una idea propuesta. Es decir, no, pues es que esta idea es muy cara o no, esta idea requiere demasiado trabajo. Las respuestas son muy superficiales a diferencia de un grupo de discusión, porque en ese momento pues no se prueba físicamente o realmente, no se ejecuta una idea. Por eso son un poco superficiales estas propuestas. No hay un presupuesto previamente generado, o sea, esa es la naturaleza de este tipo de sesiones. Pero el énfasis sobre este insight, o sea, la idea que proponen, se necesita para dar solución a un problema, para llegar a una verdadera solución al problema. Los participantes necesitan conocer bien del tema y tratar que las personas que asistan hayan ya tenido contacto continuo con este tema, ¿no? Se les concibe como generadores de idea, como por ejemplo los proveedores de insumos del producto, ¿no? Que son expertos y podrían dar algunas otras ideas sobre los cambios de un producto. Se trata de proponer a los participantes el tema o el problema para el cual se buscan varias ideas o soluciones. No existen preguntas en estas sesiones, en estas sesiones, sino se busca de manera colectiva soluciones y comentarios sobre las opiniones de los demás.
Este grupo es de manera dominante a un grupo a un grupo de trabajo, ya que las respuestas ofrecidas tienden a ser racionales y los participantes tienden a llegar a un consenso sobre las soluciones propuestas. También están las sesiones proyectivas, que están ahí en su diapositiva. Su objetivo principal es discutir y descubrir nuevas motivaciones, bien auténticas, ¿no? También son llamadas razones ocultas de los individuos, presentándoles una serie de estímulos ambiguos que provoquen en ellos una respuesta espontánea. Por eso son proyectivas, ¿no? Como cuando, si a ti te da miedo las alturas, por ejemplo, y te ponen un video donde un cuate se atreve a caminar a la orilla de un acantilado, por supuesto que de manera irracional, de manera nada premeditada, el participante va a cambiar su expresión, ¿no? Facial, pero se está proyectando, realmente está expresando lo que su mente y su corazón, su sentir, está en ese momento experimentando. Por eso se deben ofrecer algunos estímulos visuales, verbales, auditivos, y bueno, a través de la interpretación, los participantes revelan algo sobre un mundo que están percibiendo en ese momento. Tal vez sobre algunas fantasías que tienen, deseos o marcos de referencia al contexto que les está rodeando. En la investigación social, este tipo de sesiones de grupo, que son las sesiones proyectivas, se utilizan mucho. No sé si ustedes en algún momento han visto sesiones de grupo con niños pequeños, ¿no? Donde los ponen a jugar con muñecas. Y entonces la niña regularmente le da la personalidad a la muñeca, ¿no? O le dice, es que la mamá de la muñeca le pegó, ¿no? No es que la mamá de la muñeca, o la niña, es que la muñeca le robaron sus lápices en la escuela. Pero realmente lo que está diciendo, que está experimentando la muñeca, no es la vida de la muñeca, sino la niña se está proyectando a través de la muñeca. Entonces, bueno, también en mercadotecnia estas técnicas son muy interesantes. Los psicodramas sirven para explorar la relación emocional espontánea del grupo ante un tema o un evento concreto, a partir de diversas dinámicas de juego y actuación que sirven como detonantes. En esta técnica se pueden explorar las relaciones emocionales con productos, piezas de comunicación, figuras públicas, promociones, marcas, contenidos visuales, etc. La técnica se inspira en el teatro de la improvisación. Se realizan escenarios con objetos que apoyan a la dramatización y no se limitan a los métodos verbales de conversar, sino se actúa, ¿no? Ahora sí que estas técnicas son de bulto, si me permiten esa expresión. Desarrollan métodos de acción, es decir, un método que incluye actuar, jugar, desplazarse, imaginar, además de estar sentados en una mesa y hablar sobre un tema. Los dispositivos centrales de producción de información son el teatro, la dramatización o interpretación de roles. Bien, esas son las técnicas de sesiones de grupo. Te voy a compartir otro video. Hablé de los psicodramas al final. Te voy a compartir en el Moodle un video adicional que habla sobre las etapas de cómo ejecutar una sesión de grupo. Que estas etapas pues básicamente van a ser lo que te voy a evaluar, porque tienes que definir el problema. Apunta, definir el problema, elaborar una guía de los tópicos, las temáticas y las técnicas proyectivas a utilizar, definir el target, reclutar al target, el desarrollo logístico, es decir, la locación, la iluminación, estas habitaciones, la recepción de los participantes, el desarrollo de la sesión, el resumen, que incluye los resultados y las conclusiones preliminares, los análisis de datos, la elaboración del informe y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Eso es lo que básicamente se va a evaluar en esta técnica de sesión de grupo. Te voy a pasar en Moodle dos cosas. Bueno, aunado a estas diapositivas,
sería un video donde explica más a fondo estas sesiones de grupo y también los puntos a evaluar. Bien, no sé si tengan... Tengo una pregunta. Adelante, por favor. De acuerdo a los tipos de sesión de grupo, que es focal, discusión, de los 5, antes de iniciar el grupo, se les tiene que comentar. Por ejemplo, no sé si voy a hacer mi sesión, les tengo que decir, ¿esto va a ser focal o esto va a ser citograma? No, esos tipos son tecnicismos, tienes que evitar los tecnicismos. Lo que sí les tienes que decir es que les tienes que explicar qué es una sesión de grupo, bueno, de manera coloquial, ¿no? Esta es una reunión donde vamos a hablar sobre el tema, el objetivo, y ustedes van a ser grabados con la intención de analizar la información. Se menciona una sola vez lo de la grabación, pero se le da a conocer. De tal manera que a lo largo de la sesión de grupo, el participante olvide que está siendo grabado. Esto es importante porque su comportamiento va a cambiar al saber que están siendo grabados. Ya sabes, aquí en las sesiones de grupo te peinas, ¿no? Y te pones derechito, lo que sea. Regularmente tu forma de actuar y de expresarte cambia cuando sabes que estás siendo grabado. Pero lo que preguntas es no. No le tienes que decir qué tipo de sesión es. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Gracias. Pero tiene que estar fijamente que las personas tienen que estar sabedoras que serán grabadas, ¿verdad? Sí, claro. Es importante. También cuando los estás reclutando, cuando vas y le dices a tu vecina, oye, vecina, tú entras dentro de mi target, necesito que participes en una sesión. Sin embargo, esta sesión, bueno, va a ser grabada. Y a fin, lo comentas una vez, ¿de acuerdo? No lo vuelvas a repetir. Bien, preguntas, chicos, sobre esta temática. No, mi. Bien, pues quedan 5 minutos de esta sesión. Si no hay ninguna pregunta... Yo, profa. Emilio. Yo sí tengo una. Otra vez. ¿Qué pasaría si no le llegamos a decir a la persona que vamos a grabar que no se va a grabar y se da cuenta qué problema nos traería? Pues sí hay problemas importantes. La gravedad del asunto también implica qué tanto la persona exija sus derechos. Si simplemente diga, oye, ¿por qué me estás grabando? Y se levanta y se vaya, pues se acabó el problema. Sin embargo, como individuos, nosotros, no como una colectividad, sino como individuos, nosotros podemos exigir que no nos graben, porque están metiéndose en nuestra intimidad. Entonces sí sería un problema importante siempre decirle a la gente que está siendo grabada. Esto, esto se anularía siempre y cuando tú pertenecieras a un grupo grande, por ejemplo, a un grupo de personas. Por ejemplo, si vas a un juego de fútbol y formas parte del público y están grabando, pero es un paneo, ahí no puedes reclamar nada, ¿sí me explico? Porque no te están filmando a ti. No es particular o individual la grabación, ¿no? Es un grupo de personas y el objetivo pues simplemente es grabar al público, no a una persona. Solamente en esos casos similares se anularía este problema. Bien, ¿alguien más? Está bien, profe. Sí, Emilio. Areli, no sé si tengas alguna pregunta. Yasmín, Francisco, ¿no? Mueven su cabecita. No tenemos más preguntas. Daniel, por favor. Ya. De acuerdo, tenemos que elegir un producto. Una idea de producto. Para No te escucho. Se trabó. Sí, parece ser nosotros perdón. estamos moviendo, pero Hace mucho ruido. no te escuchamos. ¿Podrías repetir? Sí. Que si tenemos que elegir un producto, ¿no? Para hacer una sesión.
Y nos había indicado que podíamos hacer una sesión o, por ejemplo, un comprador misterioso o alguna de las otras opciones. Sí, ¿Ese producto puede ser el que queramos o cómo va a ser eso? sí, es una idea de producto. Eh, como explicaba en algún momento, la idea de producto implicaría que si bien existe ya el producto, pero tú vas a tener la iniciativa de meter este producto al mercado, que ya existe, pero le vas a dar un valor agregado, una innovación. Y esta innovación puede estar expresada tanto en el producto y todos los elementos que conforman el producto, pero también tienes oportunidad en la fijación de precio, formas de pago, en la distribución o en la manera en que lo estás promocionando, tal vez en el punto de venta, ¿no? Es una idea de producto y también puede ser, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, Y Sí, proba. profa. También puede ser una idea de servicio. Cabe aclarar que los productos en la actualidad regularmente están acompañados por un servicio. Entonces, producto-servicio. Como que, profesora, yo tengo una duda. Ever, adelante. Bueno, con respecto a nuestro caso, bueno, estamos igual contemplando hacer el Mystery Shopper, Ajá. pero pues realmente ve que no podemos asistir de manera presencial a los lugares para evaluar a los competidores directos. En este caso puede realizarse a lo mejor alguna encuesta en línea a personas que sean de la comunidad, pero que pertenezcan a nuestro segmento Claro. y evaluar a la mejor en el sentido de que estemos apoyados, a la mejor comunicándonos como compradores nosotros, pero por medio de sus páginas web que tienen en Facebook y a evaluar a la mejor la manera de que qué tiempo tardan en contestar o cuál es su atención o servicio del cliente. Sí, Ever, sí a todo lo que dijiste. Estás utilizando tres herramientas de investigación de mercados. Una no estaba contemplada, pero estás hablando, yo te invito a que no olvides tu idea